Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ir a una nueva sesión de química. Y para esto te traigo un tema muy importante. Y este tema es el siguiente. Propiedad de los átomos. Sabemos que el átomo está constituido por protón con carga positiva, electrón con carga negativa y neutrón con carga neutra. Nos lo dice nuestro compañero y amigo que siempre está en nuestra clase, Albert Einstein. Continuando con eso, al describir un elemento químico se mencionan algunas de sus propiedades, entre las que se encuentran el número atómico, el número de masa y la masa atómica. Bien, veámoslo de manera de gráfico. En el centro nosotros vamos a encontrar que tenemos protones y neutrones, con sus cargas respectivas que ya las habíamos mencionado antes. En la primera diapositiva tenemos a los electrones. Como nos podemos dar cuenta, se encuentra en la corteza o fuera de lo que es el núcleo. Y recordemos que la masa del átomo está concentrada en el núcleo, por lo tanto la masa del átomo es protones más la suma de los neutrones. Esta estructura es importante que la tengan en cuenta, ya que se vienen temas como configuración electrónica y además de eso de cómo poder hallar electrones, protones y neutrones. Y es importante que ustedes sepan estos datos muy importantes. Bien, entonces podemos continuar. Pero antes de continuar vamos con un dato importante. Tenemos el siguiente. ¿Sabías que el elemento más abundante en la materia, en la Tierra y en la corteza terrestre, el elemento que más abunda es el oxígeno? En segundo lugar se encuentra el silicio, mientras que en la tercera posición es ocupada por el aluminio. Fuera del planeta, en nuestra galaxia, el elemento más abundante y más sencillos que pueden existir son el hidrógeno y el helio. Y tiene mucha lógica porque es uno de los elementos que están primeros en la tabla periódica. Quiere decir que es el primer elemento que estuvo en un principio y luego se crearon los demás, por fuerzas que aún todavía desconocemos. Continuando con las propiedades, vamos a ver esto que es muy importante. Indica el número de protones presentes en el núcleo y se presenta con la letra Z. Cuando la carga es nula, el número de protones debe ser igual a la del átomo. Y estos dos conceptos corresponden a número atómico. Quiere decir que el número atómico, en otras palabras, cuando la carga es nula, es igual a la cantidad de protones y a la cantidad de electrones. Y se representa con la letra Z. Es importante que lo veamos desde el punto de vista de ejercicios de química. Entonces lo vamos a ver a continuación. Tenemos un ejemplo. Digamos que tenemos el elemento sodio. Entonces, el número atómico de sodio es el 11. ¿Dónde lo podemos encontrar? Obviamente en nuestra tabla periódica. El número atómico representa la cantidad de protones. Es importante que ustedes tengan en cuenta esta parte de aquí porque cuando más adelante vamos a rellenar una tabla, siempre le van a estar haciendo referencia a estos términos. Entonces recuerda, el número atómico, en otras palabras, es el sinónimo de protón, porque siempre van a tener la misma cantidad. Recuerden que el elemento químico, lo que nunca va a cambiar son los protones, porque eso corresponde uno para cada elemento. Todo lo demás puede ser diferente, la masa, los neutrones y también los electrones, pero el que nunca va a cambiar son los protones. Bien, entonces cuando el elemento es neutro, o sea, quiere decir que no tiene carga, como lo vemos en este momento, tenemos que los electrones son iguales. Entonces, repito, siempre y cuando los elementos no tengan carga, esta cantidad va a ser la misma para todos, protones y electrones y el número atómico. Bien, vamos a otro dato. El número másico se representa con la letra A y hace referencia al número de protones y neutrones presentes en el núcleo. La masa del átomo se encuentra dentro del núcleo y corresponde a la suma de los protones y los neutrones. Y estos dos conceptos corresponden a el número de masa. Entonces, en total tenemos que
para hacerlo de manera más simple y sencilla, que el número de masa primero es representado con la letra A y es la suma de los protones más neutrones. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder obtener lo que es la masa o el peso atómico del elemento y posteriormente la masa molecular cuando hablemos de un compuesto químico. Recuerda que en la tabla periódica nosotros encontramos el dato exacto y dentro de estos datos exactos tenemos que es la media de los elementos y los que encontramos en la naturaleza. Si te haces la pregunta si siempre encontramos la misma cantidad de masa para cada elemento, pues la respuesta es no. Y la explicación la vamos a ver a continuación. Antes de ir con la explicación de eso de ahí, vamos al término de los isótopos. Bien, hace un momento te acabé de decir que los elementos químicos que nosotros encontramos dentro de la naturaleza no siempre se presentan de la misma manera. Ciertas ocasiones tienen variaciones, pero repito, lo que no puede cambiar es el número de protones para cada elemento. Siguiente. ¿Qué son los isótopos? Son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, que es el número atómico con la letra Z, pero difieren en el número de neutrones, obviamente el número de masa, porque está difiriendo en los neutrones. Veamos lo siguiente, la figura número 13. En este momento tenemos lo siguiente. De otra manera más simple y más sencilla, para que se te pueda hacer un poco más fácil la comprensión de la misma. ¿Cuándo son isótopos los elementos? Primero deben tener o deben ser el mismo elemento químico. Si es el mismo elemento químico, quiere decir que es el mismo número de protón. Ya, en otras palabras, vuelvo a repetir para que se les haga más fácil, tiene que ser el mismo elemento químico. No existen isótopos que sean de elementos diferentes, por ejemplo. Estamos hablando del hidrógeno y luego hablo del helio. Eso no existe en los isótopos. Tiene que ser del mismo elemento. ¿Qué es lo que varía aquí? Si te puedes dar cuenta, lo que cambia va a ser la cantidad de la masa atómica. Bien, entonces eso significa los isótopos. Puede ser que en la naturaleza nosotros encontremos isótopos de un mismo elemento que difieren en la masa. Bien, entonces si nos podemos dar cuenta, aquí en el núcleo está los protones y los neutrones. Para el de acá, para esta ocasión tenemos un protón y un neutrón. Y acá también aumenta en 3. ¿Por qué? Porque recuerda que dentro del núcleo nosotros encontramos la masa atómica. Ya, esa es la representación. Recuerden que ese es un término muy importante. Y lo que está en la parte de afuera es la cantidad de electrón. Bien, ¿qué es lo que está en la parte de abajo? Continuando con ese término, eso significa isótopos. Resumido, los isótopos tienen que ser mismos elementos, pero varía en la masa atómica. Continuemos con otro tipo de propiedad de los elementos químicos, pero antes de eso vamos a ir con un ¿sabías qué? Dmitri Mendeleev publica en 1869 la primera versión de la tabla periódica de los elementos, ordenándolos según sus propiedades químicas. ¿Quién es Dmitri Mendeleev? Bueno, pues es la persona que está en el lado derecho. ¿Cuál fue la primera ubicación de nuestra tabla periódica o cuál fue el primer indicio? Es la que está en la imagen. Si nos podemos dar cuenta, es algo primitivo, pero ya hay una forma de cómo poder ordenarlo. Y gracias a esto, más adelante, Moseley completó lo que es el conocimiento de nuestra tabla. Por eso se le atribuye a Dmitri Mendeleev que esta tabla es la más acertada y se lo atribuye a que él determinó lo que es la tabla periódica actual o sentó estas mismas bases. Continuamos. Ahora vamos a ir a otra propiedad, como lo habíamos mencionado. La primera, que es los isótopos. Ahora vamos a lo que son los isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? Son átomos de diferentes
elementos, pero de masa atómica igual. Ok, es lo contrario de lo que son los isótopos. En los isótopos yo tengo diferente masa, mismo número de protón. Para esta ocasión voy a tener misma masa, pero diferente número de protón. Tenemos este caso de aquí. Tenemos dos especies, el aluminio y el magnesio. Dentro de las preguntas que van a posteriormente salir, siempre les van a hacer referencia a estos cuadros y les van a preguntar, ¿estos dos elementos son isóbaros? ¿Cómo puedes responder a eso? Pues hacemos lo siguiente. Primero conocemos el término. Tiene que ser la misma masa atómica. Por el momento tienen la misma masa atómica y difieren en número de protón. Al diferir al número de protón quiere decir que estamos hablando obviamente de otro elemento químico, si no sería el mismo y correspondería a el mismo compuesto, el mismo elemento. Entonces, esto de aquí sí incumple lo que son los isóbaros. Bien. Vamos a ir con otro ejemplo. El calcio y el argón. Si te puedes dar cuenta, el calcio tiene la masa molecular y el argón tiene más de la número para calcio y para. Recuerden que el único de estos elementos es el que está el número que está en la parte de abajo, que en otras palabras representa al número atómico, el número de protón y el número de electrón de estas especies, porque todos tienen las cargas neutras. ¿Qué es carga neutra? Que el elemento se encuentra sin estar combinando a otro elemento. Vamos ahora a otra propiedad, los isótonos. Bien, hasta el momento ya hemos visto o hemos pasado por el estudio de dos términos, el isótopo y el isóbaro. Ahora, existe un tercer término que se denomina isótonos. Bien, son en las que dos elementos químicos en el resultado de los neutrones es igual. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son isótonos. Entonces, vuelvo a repetir, la pregunta va enfocada en que si estas dos especies son isótonos, ¿cómo puede determinar? La única manera de determinar es restando el 24 menos 12 y el 23 para 11. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que está en la parte de arriba es la masa atómica del elemento. ¿Ya? Lo que está en la parte de abajo, recuerden ustedes que es el número atómico o el número de protón. Recuerden el primer gráfico del átomo. La cantidad de masa es la suma de los protones más los neutrones. Entonces quiere decir que la resta de los dos no va a dar la cantidad de neutrones. Bien, entonces, repito, restamos 24 menos 12, eso me da 12 neutrones. Restamos 23 menos 11, eso me da 12 neutrones. Para que estos sean considerados como isótonos, tiene que tener la misma cantidad de neutrones. Si no tiene la misma cantidad de neutrones, entonces no puede ser isótono. Si te puedes dar cuenta, siempre va a corresponder a una propiedad, a una partícula del átomo. O tienen masas iguales, o tienen número de protón iguales, o tienen la misma cantidad de neutrones para que ser considerado como isótono. Bien, continuamos. Vamos ahora a otro término, isoeléctrico. Normalmente no es apreciado o no es observado esta propiedad, pero nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Son los que dan en la configuración electrónica igual, mediante sus cargas. Primero, para ser isoeléctrico, toma en cuenta que la especie que te tienen que dar siempre tiene que estar con una carga. Si no está con una carga, no se va a poder evaluar porque no existe ningún elemento químico que tenga una misma configuración si no tienen cargas. ¿Qué es la carga? Es cuando se comparten o se ceden los electrones de valencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para que se te haga más fácil? El número 2 nosotros los vamos a restar para el número 12 y el menos 2 le vamos a sumar al número de protón 8.
En este sentido, tenemos lo contrario. ¿Por qué más 2 yo tengo que restar si está el signo más? Porque el más 2 en química significa que el elemento ha cedido sus 2 electrones a otro elemento. Como los ha cedidos, quiere decir que en el elemento va a perder en su última capa. En cambio, si el elemento está de manera negativa, está hablando de que está receptando 2 electrones, por ende hablamos de una ganancia. Por eso que en el 12 nosotros restamos, porque el magnesio dona, y en el oxígeno sumamos, porque está receptando. Bien, ahora, ¿cómo pueden ser considerados isoeléctricos? Por lo siguiente, tienen que tener la misma configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6. ¿Ya? Entonces, tenemos la misma configuración. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los números de electrones terminarían en 10, para magnesio 10 y para oxígeno 10. Por lo tanto, la configuración sería 2p6. Eso significa el término isoeléctrico. Bien, esta ha sido la parte de la teoría. Espero que te haya gustado y hayas entendido. Si no es así, vuelve a revisar el video las veces que sea necesario hasta que todo esté claro. Nos vemos en una nueva sección al momento de nosotros practicar con ejercicios.